Una de las variables del entrenamiento más ampliamente utilizadas en los últimos años es la utilización de porcentajes derivados del 1RM para poder medir la calidad o la percepción del esfuerzo en el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, tiene una limitante bastante marcada, y es que tiene una fluctuación bastante atípica de individuo a individuo, lo cual nos puede llevar a una prescripción errónea. Esto podría ocasionar que vamos a limitar los estímulos neuromusculares apropiados para tener una buena programación del entrenamiento. ¿Y a qué se debe esto? A un factor enteramente biopsicosocial. Otra de las herramientas con las que contamos para medir la intensidad del esfuerzo, y que a día de hoy está muy extendida, es la escala del RPE, o escala del esfuerzo percibido, la cual se basa en el número de repeticiones en reserva o RIR. Este sistema lo desarrolló y popularizó el campeón de la IPF, entrenador y escritor de Reactive Training Manual, Mike Tuchscherer. En términos generales, el RPE se basa en la proximidad al fallo de una serie. Simplemente consiste en hacer las series de un entrenamiento determinado previamente lo cerca del fallo que deseas quedarte en cada una de ellas. De este modo, un RPE 10 se considera como llegar al fallo, o sea que no podrías haber añadido más peso o completado más repeticiones. Un RPE 9 sería dejar una repetición en reserva y un RPE 8 sería dejar dos. Otra opción quizás más fácil de conceptualizar es hacer referencia a las repeticiones en reserva o RIR y simplemente indicar si terminaste la serie con RIR 1, 2 o 3. Cuantificar la carga relativa durante el entrenamiento de fuerza es una parte clave del diseño del programa. Se sabe que ciertas adaptaciones dependen de la intensidad del estímulo. Existe una fuerte evidencia que destaca la relación entre la velocidad de ejecución y la carga relativa en términos del porcentaje del 1RM. En este sentido, se ha propuesto el monitoreo de la velocidad de entrenamiento como una de las herramientas más precisas para estimar la carga relativa durante el entrenamiento con sobrecarga, y para esto se han validado varias tecnologías. Estudios recientes también han observado que escalas subjetivas, como el RPE o el RIR, están fuertemente relacionadas con la carga relativa. Además, se ha demostrado que están fuertemente asociadas con la velocidad de ejecución. Aunque la mayoría de nosotros conoce la escala del RPE o el RIR durante una serie de entrenamiento de fuerza, ese es un uso relativamente nuevo. El RPE ha existido desde principios de la década de los 70. Fue creada por Gunnar Borg, que creó una escala del RPE del 6 al 20, y se creó para el ejercicio aeróbico, y las calificaciones estaban destinadas a corresponder con la frecuencia cardíaca. La falta de precisión de las escalas de Borg para el entrenamiento de fuerza se revelaron en el 2012. Mike Tuchscherer publicó su manual de entrenamiento reactivo, en el que creó la idea de tener descriptores RIR para RPE. Se formalizó la escala de RPE basada en RIR dentro de la literatura científica hasta el 2016 al validarla contra la velocidad. Este es un excelente ejemplo de cómo lo que ya se hace en la práctica puede y en ocasiones debería impactar la investigación científica. Veamos un ejemplo de la utilidad de esta escala en el contexto de la fuerza. Si dos programas produjeran la misma hipertrofia y fuerza a largo plazo, pero uno produjera un RPE más bajo, entonces se recomendaría el programa que causó menos fatiga, o incluso considerar agregar volumen o intensidad al programa menos fatigante. Recuerde que el RPE es solo una forma de autorregulación que se encarga de recopilar información de retroalimentación sobre el entrenamiento para tomar decisiones informadas. Comencemos hablando acerca de la prescripción básica de la carga con RPE. La forma más simple de implementar esto es sencillamente reemplazar la prescripción de carga basada en porcentaje del RM con la carga basada en RPE. Por ejemplo, en lugar de programar 4 series de 8 al 70%, se podrían programar 4 series de 8 a un RPE de 6 a 8. Esto significa que simplemente elegiría una carga que lo colocaría dentro de ese rango. La utilidad de esto es que, dado que la fuerza fluctúa diariamente debido a varios factores de programación, es decir, falta de sueño, ansiedad, problemas de preparación, etc., el uso del RPE le permitiría aumentar o disminuir la carga según sea necesario. Además, el número de repeticiones que se pueden realizar a una determinada intensidad es muy individual, por lo tanto, reemplazar los porcentajes con RPE puede explicar las diferencias entre los individuos. La siguiente tabla es solo un ejemplo de una prescripción de carga basada en RPE. El ejemplo es bastante práctico, ya que tiene en cuenta las estrategias de programación a largo plazo, en el sentido de que hay una disminución general en el número de repeticiones y aumento del RPE a medida que aumenta la intensidad de bloque a bloque. Al incorporar el trabajo de asistencia local, generalmente se podría seguir un formato de RIR un poco más sencillo, pero se mantendrían las repeticiones un poco más altas para evitar hacer triples o singles en movimientos uniarticulares. En general, este ejemplo tiene en cuenta las fluctuaciones diarias en los niveles de fuerza, la capacidad individual para realizar repeticiones, y permite ajustes de la carga dentro de la sesión. Al ajustar esta carga, si no alcanza el objetivo del RPE en una serie, creo que es bueno tener una guía sobre cómo ajustar la carga. Por lo tanto, en la siguiente tabla del Dr. Helms se
se proporciona esta guía para ese ajuste. Por último, me parece una buena idea incluir un rango de RPE en lugar de un objetivo de RPE exacto, ya que será difícil alcanzar un objetivo de RPE preciso. Además, no es tan importante mantener una proximidad exacta al fallo, más bien es importante comprender la intención del RPE, que generalmente es estar lejos del fallo a algunas repeticiones de fallar o fallar. Un cierto margen le evita tener que ajustar la carga en cada serie. Básicamente, la siguiente tabla estipula que si su trabajo está dentro del rango de RPE, puede elegir lo que le gustaría hacer para su próximo set. Sin embargo, por cada 0.5 puntos de RPE fuera del rango de aterrizaje de su conjunto, entonces debe ajustar la carga un 2% hacia arriba o hacia abajo para su próximo set. La siguiente tabla utiliza un ejemplo del rango de RPE de 6 a 8, pero por supuesto este concepto se puede aplicar en cualquier rango de RPE. El uso de RPE para autorregular el volumen se ha descrito utilizando el término RPE Stop o tope de RPE. Se puede implementar topes de RPE de dos formas. Número 1, para autorregular el número de repeticiones en una serie, o número 2, para autorregular el número de series en una sesión en un ejercicio en específico. Para implementar la primera estrategia y autorregular las repeticiones en una serie con un tope de RPE, se elegiría un porcentaje o un peso exacto y haría tantas repeticiones como sea posible en cada serie, pero detendrá cada serie cuando alcance el RPE determinado. Si su objetivo es acumular volumen, se detendrá en aproximadamente un RPE 7 y 8, y si entrena con un volumen más bajo a altas intensidades, es decir de 2 a 4 repeticiones, puede detener la serie aproximadamente en un RPE 9. El segundo uso de un tope de RPE es autorregular el volumen total establecido. En este modelo tomamos una cierta carga, por ejemplo el 70% del 1RM, y realizamos 8 repeticiones por serie, pero sin un número determinado de series. Ahora realizaríamos tantas series como podamos hasta superar un RPE predeterminado, digamos un RPE de 8. Yo recomendaría limitar el número de series si es que tienes una gran capacidad de trabajo. Otra ventaja de los topes de RPE es que tienen una sobrecarga progresiva incorporada. Por ejemplo, en el método 1, si su objetivo es el volumen, puede seguir con el mismo peso durante algunas semanas y apuntar a más repeticiones. Luego, una vez que alcanza un cierto número de repeticiones totales, puede aumentar la carga. En el método 2, si su objetivo es 5 series con un RPE de 8 o menos, puede continuar realizando esta carga cada semana hasta que complete las 5 series con éxito o más, y luego aumentar la carga. Para trabajos de asistencia, el RPE puede ser tan valioso como lo es para los ejercicios básicos. Sin embargo, para el trabajo de asistencia normalmente no conocemos nuestro 1RM, por lo tanto nos quedamos con nuestra percepción de dificultad para determinar la carga. Para el trabajo de asistencia, una estrategia de rest pause sin llegar al fallo funciona bien y es similar a un tope de RPE. El uso de esta estrategia durante el rest pause le permite evitar el entrenamiento al fallo típico asociado a este método, por lo que se debería causar menos fatiga en las 48 horas posteriores al entrenamiento que llegando al fallo, y a esto le conocemos como mioreps. Ahora, si hablamos del seguimiento del progreso y predicción del 1RM, puedes mirar hacia atrás y decir, hice un single con 160 kilos a un RPE 9 y ahora puedo hacer triples a un RPE 5 con el mismo peso. Esto es claramente un progreso y puedes seguirlo sin tener que realizar pruebas de 1RM de forma constante. El seguimiento del RPE le brinda una métrica de cuán exitoso fue el bloque desde una perspectiva de fuerza. Ahora, si hablamos acerca de los esquemas de progresión con RPE, otro aspecto es que a veces se pasa por alto que es el logro de una sobrecarga progresiva. A menudo nos obsesionamos con decir que vamos a aumentar 2.5 kilogramos cada semana en los movimientos básicos. Sin embargo, esto no siempre es típicamente factible. Si está programando la carga con RPE, entonces la sobrecarga progresiva se hace cargo de sí misma. Con el tiempo, debería poder cargar más en la barra para cumplir con el RPE prescrito. La forma más básica de usar el RPE para progresar la carga es crear una relación inversa entre el RPE y el progreso, es decir, cuanto más bajo sea el RPE, mayor es el aumento de la carga. Por ejemplo, si realiza un press de banca con 110 kilogramos para 3 series de 10 repeticiones con un RPE promedio de 9, entonces puede repetir esto hasta que su RPE promedio sea de 8 y luego agregar carga o agregar una serie. Podría continuar agregando series hasta completar 5 de 10 con un RPE promedio de 8 y luego aumentar la carga y volver a las 3 series, es decir, 3 de 10 a 112.5 kilogramos. Realmente hay muchas otras formas de hacer esto. Un principio fundamental del uso de esta escala para prescripción de carga es que puede tener en cuenta la baja disponibilidad diaria y la alta fatiga. Entonces, ¿por qué no usar un RPE para tener en cuenta la preparación en el calentamiento? Es posible que se tengan 3 sesiones de entrenamiento por semana en las que tenga un día de entrenamiento intenso, uno moderado y un día ligero, pero el orden en el que las podría realizar es flexible. Se debe tener una métrica para decidir qué día de entrenamiento hacer. La métrica más común es la escala del estado de recuperación percibida, que es esencialmente
una escala Likert del 1 al 10, en la que 1 es mal recuperado y se espera un rendimiento disminuido, y 10 es bien recuperado y se espera un rendimiento mejorado. Una calificación alta en esta escala sugiere que debe realizar la sesión intensa ese día, mientras que una calificación de recuperación baja indica que debe realizar la sesión ligera. Sin embargo, los datos han demostrado que la formación previa de las calificaciones de recuperación no siempre se correlacionan con el rendimiento en la sesión de ese día. Más bien, el RPE durante el calentamiento podría ser un mejor indicador. Por lo tanto, si está utilizando una plantilla flexible, simplemente podría calentar hasta una carga decente y tomar un RPE. Si su RPE normal en un press de banca al 85% es de 6 y registra un RPE de 8 o más, entonces puede optar por el día ligero. Si su RPE es de 5 a 7, podría optar por la sesión moderada, y si su RPE es de menos de 5, puede optar por la sesión intensa. Probablemente sea mejor decidir qué entrenamiento vas a hacer en una plantilla flexible después de que comiences a calentar en lugar de antes del calentamiento. Y como conclusión, la crítica común del uso del RPE es que la calificación es subjetiva y puede ser inexacta. Las calificaciones de algunas personas pueden ser poco precisas, pero ¿qué importa eso? Puede importar mucho si alguien está intentando usar RPE para autorregular un doble o un single pesado. En este caso, si alguien registra una sentadilla de 200 kilos a RP8 mientras trabaja hasta un single a RP9, eso se traduciría en aproximadamente 220 kilogramos como máximo. Sin embargo, si el single a 200 era en realidad un RPE de 9, ese cálculo puede causar erróneamente que el levantador intente 210 en la siguiente serie, y podría ser un verdadero máximo, o incluso el levantador podría llegar a fallar el intento. Es más probable que algunos tipos de personas no se presten bien a programar algo como singles a RP9. Algunos levantadores podrían simplemente racionalizar una forma de maximizar cuando se programan singles pesados usando un RPE. En este caso, como entrenador, simplemente prescribiría una carga pesada para un single que sé que el levantador podría golpear con un RPE de 8, y les daría la opción de realizar una segunda repetición para asegurar que no ocurra una falla. Por otro lado, un levantador puede ser demasiado cauteloso cuando trabaja hacia arriba y terminar trabajando solo con un RPE de 8. Sin embargo, eso tiene menos consecuencias que sobrepasar el RPE. Además, si usa RPE durante series de repeticiones moderadas a altas, el punto no es ser perfectamente preciso. Más bien, el propósito es simplemente estar dentro de un rango, por ejemplo entre 6 y 8, para asegurarse de que se encuentra a una distancia adecuada del fallo. En general, como se mencionó anteriormente, las calificaciones de RPE tienden a ser sorprendentemente precisas en levantadores bien entrenados durante series de bajas repeticiones. Durante series de altas repeticiones con la intención de evitar el fallo, no veo que algún grado de inexactitud sea demasiado problema, especialmente si está sobrevalorado el RPE. Si no está seguro de si sus RPEs son precisos, intente calificar uno después de algunas repeticiones y luego continúe sin ver qué tan preciso es. Recomendaría hacer esto con un peso de menos del 80% del RM en un movimiento compuesto cuando percibe que tiene alrededor de un RPE 7. He visto que algunas personas prefieren simplemente cuantificar RIR en vez de calificar con RPE. Si tiene un RPE de 5 o más, entonces está perfectamente bien. La terminología es simplemente terminología. Lo que importa es la intención y la implementación. Entonces, si alguien prefiere usar RIR, eso funcionaría bien, ya que los términos son intercambiables cuando el RPE es al menos 5. Es difícil determinar un RIR preciso cuando se está lejos de fallar. También es posible que, a pesar de que RPE y RIR están pensados para ser intercambiables cuando están cerca de fallar, el término RIR simplemente resuena más con algunas personas. Entonces, cualquier terminología que alguien prefiera está bien.